Buenas tardes, profe Germán, ¿cómo le va? En esta exposición vamos a presentar nuestro proyecto de Física 2 titulado Amortiguamiento en bicicletas, el estudio experimental del comportamiento sistemático y dinámico del amortiguador delantero mediante análisis de videos. Les recuerdo que somos Alejandro Vera, Gilbert Ramírez, Andrés Gómez y Esteban Rubiano. Bien, para empezar, la imagen muestra las partes principales del sistema. El resorte es el encargado de comprimirse cuando la rueda recibe un impacto, almacenando la energía elástica. Luego está el pistón que se mueve junto con la suspensión delantera. Esto permite la compresión y la descompresión. Este movimiento del pistón hace que el aceite fluya dentro del cartucho amortiguador o damper. Este flujo de aceite genera una resistencia al movimiento, lo que permite disipar partes de la energía mecánica y controlar el rebote de la suspensión. En conjunto, estas partes permiten que la bicicleta absorba impactos producidos por baches, saltos o frenados. Después de identificar las partes del sistema, el problema que queremos estudiar es cómo se comporta realmente la suspensión cuando recibe una perturbación. Este comportamiento es importante porque la suspensión no solo mejora la comodidad, sino también la estabilidad y la seguridad del ciclista. Si no disipa bien la energía, pueden aparecer rebotes o oscilaciones después del impacto. Por eso, a partir de las gráficas obtenidas en Tracker, buscamos determinar si la suspensión vuelve al equilibrio de forma controlada o si se presenta un comportamiento subamortiguado. Bueno, con respecto a cómo se calcula si es subamortiguado, sobreamortiguado o crítico, nos basamos en una ecuación donde B representa el coeficiente de amortiguación, la M es la masa y K es el índice de amortiguación del sistema. Entonces tenemos que si el coeficiente al cuadrado es menor que cuatro veces la masa por el índice, nos dará un sistema subamortiguado. Para crítico debe ser el índice, el coeficiente debe ser igual y sobreamortiguado es cuando el índice de amortiguamiento es mayor. Acá podemos ver más o menos cómo se ve gráficamente estos tipos de amortiguamiento. Podemos ver que el amortiguado tiene una caída muy rápida, el otro es más, y así sucesivamente va bajando según el tipo de amortiguación. Listo, profe. En esta parte presentamos el modelo matemático que utilizamos pues para analizar el comportamiento del amortiguador delantero de la bicicleta. Nosotros partimos de la segunda ley de Newton, donde la fuerza neta sobre el sistema se relaciona con la masa y la aceleración. Como la suspensión puede representarse como un sistema masa resorte amortiguador, en este pues intervienen tres elementos principales: la masa efectiva, la fuerza elástica del resorte Kx y la fuerza de amortiguamiento. Pues que este a su vez depende del movimiento. Y la ecuación diferencial pues se describe como la que tenemos ahí, que es m derivada segunda de x con respecto a t, más b derivada de x con respecto a t más kx igual a cero. Em, en la otra, en esta ecuación, nosotros, para el caso de la solución no oscilatoria, para este caso utilizamos pues la ecuación que vemos ahí, que tiene una función Euler y una función coseno. Esta ecuación pues nos dice que la suspensión sigue oscilando después del impacto, pero cada vez con menor amplitud. em, en en el escenario que tengamos coseno. Vamos a ver que vamos a ver como una onda cosenoidal a través del tiempo, pero atenuándose porque pues va acompañada de una función Euler y un factor gamma, que es el factor de amortiguamiento. Em, eh, sí, básicamente pues es eso. En nuestro caso este modelo fue útil pues porque en las gráficas de tracker se observan rebotes y oscilaciones residuales, lo que nos indica qué tipo de amortiguaciones. Entonces más adelante vamos a poder ver más sobre esta ecuación. Bueno, ya viendo el prototipo experimental, acá le vamos a explicar las herramientas que utilizamos. Primero utilizamos una bicicleta real con suspensión delantera.
ya que queríamos observar el comportamiento del amortiguador en condiciones cercanas a la realidad. El segundo, también utilizamos una cámara marca DJI que nos permitió grabar los movimientos con buena calidad. Esto fue lo que nos ayudó a trabajar en el análisis de video y que para que la imagen fuera más clara en los recorridos de puntos de referencia de la bicicleta que usamos como guía. Por último, usamos el software Tracker, que es la herramienta de análisis físico. Con este programa pudimos cargar los videos, calibrar las escalas a medida y seguir el movimiento del punto específico que habíamos puesto como tal en la suspensión para obtener las gráficas en el tiempo real que estábamos teniendo. Gracias a ese montaje ya obtenemos las tomas de video que mi compañero está mostrando. Como en el primero vemos los movimientos como tal de la bicicleta, cuál fue el movimiento y cuál fue el análisis que hizo como tal el tracker en el software para obtener las estadísticas, los puntos de sujeción, o sea, los puntos guías y la gráfica como tal. Este primero que vimos fue el movimiento suave sin freno. Y Eh, podemos ver como la escala del tracker y en la parte derecha donde dice cinemática del amortiguador es una pequeña simulación que muestra más o menos cómo se comportó el amortiguador en este primer escenario. Vuelve la repite porque creo que se queda. Dale simular de nuevo. Ya, ahora sí. ya en el segundo video tenemos los saltos duros como tal de la bicicleta, como vemos en el lado izquierdo, que es como la cámara rápida, como fueron los saltos. En el lado derecho vemos el tracker, los análisis, los puntos rojos, que fueron los puntos que estábamos teniendo de referencia como tal de la guía. Como dijo mi compañero, acá tenemos como tal la descripción de la gráfica, como es el movimiento en el ejemplo como tal del movimiento que se hizo en el amortiguador. En el siguiente tenemos el frenado severo en bache para ver el comportamiento de la amortiguación, del amortiguador, qué pena, cuando tenemos un frenado fuerte como tal en la bicicleta. Por lo mismo tanto, tenemos la gráfica, tenemos el comportamiento del amortiguador, cómo se comporta, a diferencia de los demás, cuando había un rebote, este como era un freno y perdía de aceleración, se quedaba ya en un punto final. Cuarto es frenado en terreno plano. Digamos, el punto A y B que se hizo porque el tracker va a tomar dos muestras. La roja es cuando el sistema está como tal en amortiguación y ahorita aparecerá la parte azul que es desamortiguación. Entonces, para este ejemplo, o bueno, para esta toma lo que hicimos fue dividirlo en dos masas para poder tomar correctamente la masa de amortiguación y compresión y descompresión del amortiguador. Y aquí tendríamos cómo este funciona. Como en todo, siempre vemos que tiene lo que dice Andrés, que vemos que el componente de amortiguación comienza a oscilar por la fuerza del sujeto y para mantener el equilibrio, entonces tiene unas oscilaciones hasta llegar a su punto final. Finalmente tenemos otro frenado en recta, pero en este lo que hicimos fue simplemente evaluar la descompresión del amortiguador. Y aquí tendríamos la cinemática. Como vemos, genera una frecuencia en el momento de frenado, va disminuyendo hasta llegar a su punto final. Listo, puedes pasar a la siguiente. Listo, pues en el experimento uno básicamente lo que hicimos, pues se analizó el comportamiento de la suspensión delantera de la bicicleta durante un movimiento suave y sin frenado.
pues como lo vimos en los videos. Esta toma buscaba observar cómo respondía el amortiguador ante una perturbación leve sin aplicar una fuerza muy fuerte ni un impacto brusco. Queríamos pues evaluar estos dos, este escenario y uno más fuerte. Aquí al observar la gráfica se evidencia que la suspensión no regresa inmediatamente a la posición de equilibrio, sino que presenta pequeñas oscilaciones alrededor del marco inercial. Por esta razón, el comportamiento se clasificó como subamortiguado, ya que el sistema disipó parte de la energía, pero no la eliminó completamente en un solo ciclo. Tomó más de un ciclo para llegar a su punto de equilibrio. Para representar matemáticamente este comportamiento, se utilizó una regresión lineal a partir de los datos que fueron utilizados en Tracker. Estos fueron exportados a Excel y después de eso a GeoGebra hicimos una regresión lineal una regresión no lineal pues para simular, para modelar estos datos que obtuvimos. Listo, entonces, profe, nosotros modelamos eso con una regresión no lineal, pues porque la curva no esta curva no la podemos describir únicamente como una función lineal o exponencial, simplemente pues por lo que le digo que toma más de un ciclo para llegar a su punto de equilibrio. Entonces se modela con una función cosenoidal que disminuye progresivamente la amplitud hasta que llega a su punto de equilibrio. La ecuación obtenida es la que vemos aquí presente en la diapositiva, en el cual el gamma o el factor de amortiguamiento fue igual a 0,32, el cual pues también lo vemos implícito en la fórmula. Si quiere podemos... antes de esto, profesor, nosotros también tomamos un peso fijo como condiciones iniciales, también tomamos un peso fijo de 10 kilogramos, que es la presión que le hace, que es la masa que hay sobre el factor de amortiguamiento. Si quiere podemos pasar a la próxima. Entonces, en este segundo experimento, lo que queremos estudiar es la suspensión delantera también, pero esta es cuando pasa por un bache con con una presión más fuerte, con un movimiento mucho más brusco. Esta condición fue más exigente que del experimento 1 porque combinó el efecto de frenado con una perturbación fuerte causada por la irregularidad del terreno. El objetivo fue observar cómo reaccionaba el amortiguador ante una carga brusca y mayor intensidad. Si quiere podemos pasar a la gráfica, Esteban. La gráfica obtenida en el tracker nos mostró una variación vertical mucho más marcada. Se observó una caída más fuerte después del impacto y luego una estabilización progresiva. Esto nos indica que el amortiguador absorbió una parte importante de la energía inicial, pero aún quedan pequeñas oscilaciones residuales antes de llegar nuevamente a su punto de equilibrio. Por esta razón, el experimento también lo calificamos como críticamente amortiguado y para este experimento nosotros no utilizamos una regresión lineal como en el experimento uno, pues porque la gráfica obviamente no se comporta como de forma cosenoidal, que va a utilizar varios ciclos para llegar a su punto de equilibrio, sino que en su punto de equilibrio pues llega mucho más rápido. Entonces en este caso lo que explicamos fue una regresión exponencial de decaimiento usando la función que vemos ahí abajo. El factor de amortiguamiento en este caso fue menos 2,63 y lo modelamos con una exponencial. En este momento no tiene una función cosenoidal porque pues lo que le decimos, profe, en este ejercicio, el factor de amortiguamiento fue mucho más rápido y se hizo en un solo ciclo. Pues en esta diapositiva compramos los tiempos de respuesta. Espera, espera. La grabación.
Ujú, ya. En esta diapositiva comparamos los tiempos de respuesta de la suspensión en los dos experimentos, en el movimiento suave y en el salto duro. En el experimento 1, la comparación fue de aproximadamente 0.133 segundos y la descompresión de 0.116 segundos. Esto muestra una respuesta relativamente equilibrada. La suspensión se comprime y vuelve de forma controlada, aunque pues todavía presenta pequeñas oscilaciones. Para el experimento 2, que corresponde al salto duro, la presión aumenta a 0.166 segundos, porque el impacto es más fuerte y la suspensión pues, necesita absorber más energía. Sin embargo, la descompresión ocurre en solo 0.033 segundos, mucho más rápido que en el primer experimento. Esto indica que después del impacto fuerte, el resorte libera energía acumulada de manera muy rápida. Esa descompresión acelerada puede generar rebotes, por lo que el comportamiento sigue relacionado con un sistema subamortiguado. También presentamos las principales fuentes de error que pudieron afectar los resultados del experimento. Primero está el segmento visual, aunque pues, se utilizaron videos de buena calidad con pequeñas vibraciones de la cámara, cambios de luz o dificultad para seguir el punto de referencia, pudiendo alterar la precisión de los datos obtenidos en Tracker. La segunda fuente de error es la calibración de escala. Para que Tracker mida correctamente la distancia, la referencia espacial debe estar bien ubicada y en el mismo plano del movimiento. Si no ocurre esto, los valores de posición pueden presentar desviaciones. Por último, está la masa dinámica. En el modelo teórico se supone una masa efectiva constante, pero en la práctica el ciclista cambia su postura, distribuye diferente su peso y relaciona al impacto. Esto hace que el sistema real no se comporte exactamente como el modelo ideal. Por estas razones, las gráficas obtenidas pueden presentar pequeñas diferencias respecto al comportamiento teórico, aunque siguen siendo útiles para clasificar el tipo de amortiguado. Y bueno, como conclusiones principales tenemos que la efectividad de absorción, que es que la función del amortiguador sí cumple su función principal de atenuar los impactos, pero la disipación completa no es inmediata en condiciones reales. Como podemos ver en los diferentes casos que mostramos, la disipación varía por el terreno y por el peso del sujeto. También tenemos que el régimen subamortiguado predominante. O sea, esto quiere decir que tanto en movimiento suave como en saltos severos, el amortiguador presenta siempre oscilaciones residuales, alejándose del modelo de críticamente amortiguado, que sería esto lo ideal. Y también tenemos que las limitaciones del modelo teórico, que es que la fricción es variable, la masa del ciclista y la hidráulica no lineal demuestran que las ecuaciones teóricas son aproximaciones que varían bajo exigencia extrema, justamente porque hay muchos factores que pueden variar según el tipo de amortiguador, la masa del ciclista, el terreno y eh, diferentes casos o diferentes terrenos en que se ponga a prueba la amortiguación de una bicicleta. Listo, profe. Eso fue todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Que tenga una feliz tarde.